Jesús, te damos gracias por este precioso día que nos has regalado, por tu amor, por tu misericordia, porque cada día estás con cada uno de nosotros acompañándonos, Señor. Te entregamos esta reunión en tus manos para que puedas moverte con total libertad, Señor, en cada uno de nosotros. Te agradecemos por todo lo que vas a hacer y por todo lo que seguirás haciendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo le invito a que se ponga de pie para adorar juntos el nombre del Señor. Amén. Puede acompañarme con las palmas. Vamos a pedir al Señor que purifique nuestros corazones, amén. ¿Cuántos creen que el Señor es digno de alabar? Gloria a Dios. Puedo acompañarte con las palmas, así podemos alabar el nombre del Señor. Señor.
recibido un milagro de parte del Señor? ¿Y cuántos vienen con alguna necesidad, con alguna enfermedad quizás, y necesita que el Señor le sane en esta tarde? Levante sus manos al cielo y dígale al Señor: yo recibo mi milagro. Este es el día en el cual yo voy a salir de este lugar sano, sana. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Montañas se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti.
voz. Hay un mover. Hoy me entrego a ti. Hoy me entrego a ti. Te adoramos, Señor. Tu presencia está en este lugar. Tú te mueves con poder. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres santo. No hay otro como tú, Señor. Te adoramos, Señor. Dígale al Señor cuánto le ama. Dígale, Señor, tú eres digno de todo lo que soy. Tú eres digno de toda adoración. Todo lo que te canto a ti, Señor, te pertenece. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
Gloria a Dios. Damos la gloria al Señor, al único que merece la gloria, la honra y el honor. Dele la gloria al Señor. Nadie como Él. Nadie como el Señor para que reciba gloria y honra. Gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿Cómo ha comenzado este año 2020? Bendecido. ¿Cuántos están bendecidos de comenzar un nuevo año? Darle gracias al Señor. Amén. ¿Sabes que hay cosas que a uno no lo maduran y deben ser así con el correr del tiempo, ¿no es cierto? Hemos vivido este tiempo, tiempos difíciles, amén, y a veces nos cansan un poquito cuando sentimos que son difíciles, pero lo son. Pero nada que no esté escrito en la palabra del Señor, amén, todo está escrito en la palabra de Dios, amén. Pero hay algo que es muy interesante. Cuando yo miro hacia atrás y veo una iglesia como esta, con muchas obras, hijas, con muchos pastores sembrados fuera del país, en el país, llevar 43 años predicando el Evangelio, las cosas que han pasado en estos 43 años. Hay muchos que como no conocen la historia, los inicios por ahí, pensarán que hay mucha fragilidad. Este es un lugar donde Dios lo levantó y Dios está en este lugar. Y su presencia nos ha acompañado, su presencia nos acompaña y su presencia nos acompañará. Y le decía al Señor, porque todos mis años están en el camino del Señor, y le decía a Dios que una de las cosas que quiero que Él renueva en este año, este pacto con esta iglesia, y es la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que hace el aroma, que le da belleza a esta casa. No es solamente el esfuerzo de muchos para que esta casa sea linda, sino que el toque principal, el aroma, la frescura, la esencia, es la presencia del Espíritu Santo. Esa presencia que nos viene acompañando hace 43 años. Esa presencia que no se ha apartado, que al contrario cada día se intensifica más. A pesar que les confieso, hemos empezado un año bastante batallado, bastante en pruebas, atendiendo y saliendo a resolver muchas cosas. Estamos luchando con nuestra radio y hoy día decía, Señor, pon tu mano ahí en la radio porque hemos hecho un esfuerzo muy grande. Pero bueno, todo lo que bendice tiene obstáculos. Todo lo que bendice tiene obstáculos. Y le decía al Señor, antes de venir para acá, Señor, una cosa queremos renovar en esta casa y es tu presencia. Hace 43 años en este púlpito solo se habla de Cristo. Y mientras Dios nos dé vida se seguirá hablando de Cristo, nadie más que Él. Hay cosas que son muy de esta casa, que muchos no la conocen. Deberían aprender y conocer más a esta casa. Deberían estudiar los libros de esta casa. Los 43 años para atrás. Conocer su historia. Y se darán cuenta que Dios está con nosotros. Y que por eso está firme. Por eso seguirá firme. Por eso ninguna arma del diablo prosperará. Ninguna boca del enemigo prosperará. Porque esta casa está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Él es el Señor de esta casa. Él es el Señor de esta casa. Yo sé que están en pie, ya los hago sentar, pero muchas de esta casa llevan 30, 40 años. Eso habla algo. Eso significa que esta casa sigue dando agua fresca. Esta casa sigue dando alimento fresco. Porque si hay hermanos de 40, 45 años, 30 años, 20 años que están en esta casa,
es porque el Señor sigue siendo el centro, el Señor sigue siendo el amo, el Señor sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señor en esta casa. Y hay una seguridad tan grande, pero tan grande en mi corazón, que se renueva cada mañana, que el Dios está en esta casa. Y con eso me basta. Pueden faltar muchas cosas. Tendremos que esforzarnos para que venga un 2022 pudiendo alcanzar muchas cosas. Tenemos muchas obras. No es fácil sostener las obras, pero el Señor está con nosotros. Cuando vemos las obras que están en pie, cuando vemos que otros cierran y nosotros abrimos, eso habla de que hay un Dios que está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, cuando hoy día armamos el programa ayer, yo dije, yo quiero estar hoy día. El domingo tenía un mensaje preparado para la iglesia y dije, yo quiero estar en la casa del Señor y que todos podamos, aquellos que quieren, por supuesto, aquí nadie es obligado. Aquellos que realmente con un genuino corazón quieran renovar su voto, su consagración delante del Señor, que esta noche podamos hacerlo a Dios y decirle, Señor, tú has sido fiel, tú nos has ayudado. Estoy parado acá por la fidelidad del Señor. Ustedes conocen el milagro de Dios en mi vida, pero amén a eso. Y el dolor de brazo por la vacuna que me pusieron hoy. Lo vi al Alvarito que estaba allá también, hermano Baigorria también estaban. Salimos al kiosco y le dijimos, dicen de allá frente que usted nos regala las aguas. No fue tan bien, hermano, pero bueno. Pero somos felices. Hay gente que no puede estar en paz. Yo me he dado cuenta que hay gente que no puede estar en paz porque tienen problemas adentro. Pero ¿qué dice el Señor? Que dice su palabra, que dice su palabra, que están en completa paz aquellos que están en Cristo Jesús. Y tienen sus pensamientos con paz, sus corazones en paz, sus almas en paz, porque están bien con el Señor. Así que a veces no la gente tiene paz adentro. Un torbellino, un remolino, adentro, así, inquietos. No hay paz. Jesús dijo cuando se le presentó a los discípulos, la primera palabra que dijo, paz a vosotros. Dígale que está a su lado, o sea, la paz es un síntoma, ya que hablamos de síntomas, de la presencia de Dios en la vida. ¿Usted tiene paz? ¿Seguro? Si tiene paz, hay presencia de Dios. Si no tiene paz, busque la presencia del Señor. Amén. Oramos, ¿le parece? ¿Sí? Amén. Oremos al Señor, présteme atención. Amén. Respéteme como yo respeto a ustedes también ahora. Amén. ¿Sí? Escuchémonos todos. Amén. En la casa del Señor. Amén. Hay muchos ámbitos por ahí. En este lugar nos respetamos. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Como pastor, como hijo de Dios, como hijo de pastor, tantos años caminando en el Evangelio, viendo muchas historias, pero muchas. En 48 años puedo contarle varias horas de historias y siempre he visto lo mismo. Al que persevera hasta el fin, como dice la Biblia, ese será salvo. La perseverancia, el seguir, el continuar, el confiar, en esperar en el Señor, van a recibir recompensa, amén. Así que gloria al Señor por empezar este 2022, yo por ahí me confundo, digo 2020, pero este 2022, como lo hemos hecho en estos 43 años, no lo vamos a dejar de hacer. Si lo hemos hecho en 43 años, lo seguiremos haciendo de la mano del Señor. Del único, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De Él nos tomamos. Amén. Padre, en esta hora, te pido que haya conciencia y temor de ti, Señor, en esta hora. Que nuestros entendimientos sean abiertos.
que podamos ver la realidad de quién está en esta casa. Tú eres Dios, Señor. Y en estos años tu fidelidad nos ha acompañado. En estos años tu mano nos ha sostenido. En estos años, Señor, tú has sido fiel. Y nosotros queremos renovar nuestro pacto delante de ti. Que así como en estos 43 años hemos vivido sujetos y prestos a oír tu palabra, en este lugar la gloria y la honra siempre te la daremos a ti. No le daremos la gloria a los dones de los hombres. No habrá gloria para los talentos de los hombres. Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, te lo debemos a ti, Señor. Como aquella canción que dice, todo te lo debo a ti. Y muchos de los que estamos aquí en esta tarde, Señor, te reconocemos que si algo tenemos, empezando por la vida, es gracias a ti, a tu gracia, a tu misericordia. Y en esta tarde hemos venido con el deseo, prestos, dispuestos para alabarte, para bendecirte, para glorificarte y decirte, Señor, estos años no han sido en vano. Estos años nos han enseñado, Señor. Hemos aprendido en las batallas, hemos aprendido en la lucha, hemos aprendido en las circunstancias, hemos aprendido en el dolor aún. Y aquí estamos en pie, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres el amo de esta casa, porque tú eres el Señor de esta casa. Y empezando por mi vida como pastor de la iglesia, ahora en esta manera especial, circunstancial que me toca estar, Señor, queremos decirte la gloria, la gloria, la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el poder, solo es para ti, Jesús. Solo para ti, Jesús. Y el pueblo dice, y le damos la gloria al Señor en esta hora. Gracias, Señor. Presencia del Espíritu Santo, que has llenado esta casa, que has ungido esta casa. Presencia del Espíritu Santo, que eres dueño de esta casa, eres dueño. Espíritu Santo, eres dueño de esta casa, para levantar el único nombre, el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús. Jesús es su nombre, y a Él le damos gloria, a Él le damos honra, a Él le damos la alabanza. Bienvenido Espíritu Santo una vez más a este 2022, Señor, para que tú seas el que guía, tú seas el que ordene, tú seas el que lleves de la mano nuestra vida, tú seas el que llena esta casa. Llénala una y otra vez, llénala, Espíritu Santo, con tu presencia, porque tú eres el Señor de esta casa, tú eres el dueño y el amo de esta casa. Amén, amén y amén. Aleluya. Onda rabasaya rabacanda. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice, Jesús. Manto de santidad caiga sobre esta casa, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hola, ahí está. Bueno, Dios les bendiga. Qué lindo, qué placer es poder estar en esta hora, amén, y comenzar el año de esta manera, bendiciendo el nombre del Señor. ¿Sabe que una de las cosas que le hemos puesto a este inicio del año, este primer mes del año, es sobre el propósito de Dios? Quiero contarle algo, no les voy a contar todo, lo voy a dejar como con la pica, ¿vio? Yo soy, ¿cómo se llama cuando uno adelanta los cines que se llaman espolear, así? Yo soy uno de esos. Nunca hable conmigo de una película porque si yo la vi se la voy a contar al final. No me aguanto. Mis hijos me tienen multado. Mi hija especialmente se enoja porque dice que yo cuento el final de la película. Bueno, uno la comparte. No sabía que era malo eso.
Pero fresquito así, el domingo yo le hablaba recién a Soledad, decía, increíble lo que ha pasado en estos días, los milagros que han ocurrido. Impresionante. No sabe cómo tremendo el escalofrío que te da de los milagros que hemos escuchado. Y antes de venir para acá, mientras venía en el vehículo, al llegar veía unos mensajes que ayer oramos por un matrimonio, oramos por un bebé que viene en camino en el nombre de Jesús, y los partes del médico eran terribles. Y hoy día volvieron a hacer todos los estudios y hasta aparece una manito al lado del bebé como que lo está cubriendo. Cosas pero tremendas, y maravillosa, que yo le digo al Sole, el domingo hay que contarlo porque esto anima nuestra fe, levanta nuestra fe y nos damos cuenta que estamos en un lugar donde Dios está con su pueblo, amén. Y tremendo lo que Dios está haciendo en esta semana. Así como hay pruebas y luchas, por supuesto, pero yo soy una persona que me concentro en las cosas que Dios hace, no las que el enemigo prepara. Hay gente que está siempre detrás de lo que el enemigo hace, ¿sí? Y hay otros que miramos al Señor, miramos a Dios, nos gusta ver qué está haciendo Dios, cuánta obra, todo, amén. Y bueno, estamos en este tiempo donde nos seguiremos cuidando, amén. Usted sabe que hemos reducido las actividades, siempre lo hacemos en enero, pero bueno, en esta oportunidad nos vamos a sacar por lo menos la oración del día sábado. Le decía al Señor al inicio de, no sé cuántos tuvieron la oportunidad después de haber brindado, aunque sea unos minutitos, ir a su pieza, arrodillarse y decirle, Señor, te entrego mi vida en este 2022. Bueno, yo me tomé el tiempo, después de brindar, abrazarme con mi familia, ir a mi habitación, arrodillarme y decirle, Señor, un año más juntos. No quiero vivir sin ti. Un año juntos, Señor, y en lo que tú puedas y deseas usarme, en lo que tú creas que puedo servirte, acá estoy, Señor. Si algo sirve de este vaso, se rinde en este 2022 para vos también. Amén. Así que bueno, espero que usted lo haya podido hacer. Y si no, hágalo en esta noche, en el culto. Amén. Pero bueno, el domingo comenzábamos con una serie, me parece que está muy fuerte para allá. El domingo comenzamos con el tema de la serie esta del propósito de Dios. Y vamos a seguir durante todo el mes, porque si una de las cosas que tenemos que tener claro en la vida es por qué Dios nos permite vivir. ¿Para qué Dios nos puso en la tierra? Algunos pensarán porque son muy buenos. Romanos dice, porque estaban muertos en delito y en pecado, así que no somos muy buenos. Hay una gracia y una misericordia y una bondad del Señor, amén, que es la que nos permite poder vivir cada día. Entonces, soy un perseguidor, esto se lo voy a decir, soy un perseguidor, ¿me escucha bien? Soy un perseguidor del propósito de Dios. Me gusta cada día preguntarle al Señor, hablarle al Señor, y decirle, Señor, que hoy día pueda cumplir con ese propósito, amén. Porque la vida no me la regala para que la pierda, para que de repente no la aproveche, sino justamente para que pueda usarla para su gloria. Y hablando con respecto a este tema, que hablamos de cumplir el propósito de Dios, venían muchos pensamientos a mi cabeza. ¿Sabe que un predicador de los años del avivamiento, Charlie Spurgeon, que siempre lo sé citar, dice así: todo está en el propósito divino y ha sido ordenado por la sabiduría divina. Todos los eventos de tu vida, escuche, ciertamente lo más grande, pero con igual certeza también lo más pequeño. O sea, ¿qué está diciendo? No existe ningún evento en nuestra vida que si estamos en el Señor debería producir un propósito. Romanos, ¿qué nos dice? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Salmo 138:8, que es el pasaje que quería tocar y compartir, le dice así, Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá, y acá a veces cuando le leemos medio rápido no le prestamos atención a los detalles, dice, a ver si lo tenemos en pantalla, Salmo 138:8, para que usted lo pueda leer, preste atención al artículo que es muy importante del pasaje, la palabra del Señor, porque nos dice que cumplirá nuestras cosas, lo que nosotros queremos. Aunque el Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, la parte primera dice que deleítate en el Señor, o sea, ya pone ¿qué cosa? La condición.
Ahora, si usted lee este pasaje, 138:8, ¿está? Dice así, mire, leámoslo juntos. Jehová cumplirá mi propósito, tu propósito. ¿Así dice el Salmo? ¿Qué dice el Salmo, amado? Jehová cumplirá su, preste atención a eso, a ese artículo, su propósito en mí. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Que se cumpla en nosotros todo lo que nosotros queramos? No. Todo lo que se nos antoje a mí, como Esteban Morales, porque tengo tantos años en el Evangelio, Dios debería cumplir esto. No, no. Sigue diciendo el salmista, ¿cumplirá qué? Su propósito. Y mire qué viene después. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Ahora, fíjese la relación del pasaje que es muy importante en el nombre del Señor, que usted le preste atención. Primero, Jehová cumplirá ¿qué cosa? Su propósito. O sea, que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Ahora, está en Él. ¿Por qué oramos? ¿Por qué les dije recién, iglesia, que el día sábado no vamos a sacar la oración? Aunque entre semana no hemos sacado, porque en enero siempre lo hacemos, el sábado queremos seguir orando, más con la situación como está viviéndose ahora, queremos seguir intensificando la oración, amén. No vamos a dejar de hacerlo, el sábado vamos a estar orando aquí todos juntos. Pero hay algo muy interesante, que la oración nos enfoca al propósito de Dios. Si yo oro, pero oro en el espíritu de decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque la oración del Getsemaní, en el tiempo cuando Jesús está por ir a la cruz del Calvario, ¿qué es lo que dice el Señor? Yo deseo esto, que si es posible, pases de mí, ¿qué cosa? Esta copa, es mi deseo. ¿Cuántos tienen un deseo que en el 2022 no pasen prueba? ¿Cuántos les gustaría en el 2022 pasar la joya? Sin sobresalto, ¿ah? Sin problema. ¿Cuántos? Poquitas manos. Yo me encantaría. Pero ¿cuál es la realidad? No. No hay esa realidad, porque el Señor no nos miente en su palabra. Si hay alguien que no miente es el Señor. Por eso yo siempre me tomo de la palabra, no de las opiniones de la gente, de la palabra de Dios. Creo en la palabra de Dios. Las opiniones son de acuerdo a las circunstancias emocionales que vive la persona. La palabra de Dios depende de Dios. Es de Dios. No cambia, no varía. Siempre es la palabra de Dios. Amén. Yo puedo tener una opinión, pero depende de cómo estoy en ese momento. Si estoy muy bien emocionalmente, capaz que digo algo lindo. Si estoy medio mal, capaz que digo algo que, ¿me entiende? Ahora, la palabra de Dios siempre es, en cualquier circunstancia, es la palabra de Dios. Entonces hay algo muy interesante que me gusta mucho de perseguir esto de la palabra de Dios, que cuando yo digo, oro en este verdadero enfoque de decir, Señor, si Jesús oró en el momento de una circunstancia donde cualquiera diría, si es posible, pero Él le agrega a la oración, ¿qué cosa? Pero que se haga tu voluntad. O sea, en cierta forma diciendo, pero que se cumpla tu propósito y no el mío. O sea, qué claro para el Señor Jesús tener esa comunión con el Padre tan fina, ¿ah? Tan fina, tan aceitada, esa relación que Él puede decirle, esto me gustaría, pero entiendo que esto es necesario. ¿Cuánto entienden que es necesario pasar por prueba? A veces nosotros creemos que son innecesarias las pruebas y la verdad no es así. Bíblicamente dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo hablándole a Timoteo. Ahora usted tiene una religión, porque no es iglesia, es una religión que se manifiesta que dice, pare de sufrir. Ahora, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde extraen que porque llegamos al Señor paramos de sufrir? No existe eso. Dios no miente. Dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y después dice, en el mundo tendréis ¿qué cosa? Aflicción. O sea, el Señor no está mintiendo, a nadie le está engañando el Señor. Y cuando uno va a empezar el año, tiene que saber que el Señor no te miente. Lo bueno es cómo termina todo. Porque sin duda que empieza a decirte, estas cosas van a pasar en el mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, está diciendo, si yo lo he vencido, te he hecho a ti, como dice Romanos capítulo 8, más que vencedor. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, hermano, esa es la parte que nos toca a nosotros.
Hay una parte que está dirigida al mundo y diciendo, ¿va a haber aflicción? Sí. ¿Vamos a sufrir? Sí. Pero no nos quedemos en esa parte. Miremos la parte que termina el versículo que dice, pero confíen, confíen, confíen. Eso quiere decir, todo el que se toma de mí, todo el que está conmigo, todo el que está firme en mí, yo lo voy a hacer más que vencedor. Amén. Porque el apóstol Pablo dice, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. O sea, no por medio de nosotros, sino por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, hermano, una y otra vez, como siempre decía papá, para nuestros años, para la vida, para la familia, para el trabajo, para todo, Cristo, Cristo y solo Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene que ser todo, amén. Así que comenzar este año entendiendo que eso, y me gusta porque lo que está diciendo aquí este predicador, Spurgeon, dice, cualquier sea el evento de tu vida, cualquier sea la circunstancia, sea algo grande o pequeño, tienes que entender que ha sido ordenado por la sabiduría divina para un propósito divino. O sea, nada se le escapa a Dios. De repente, como vi el salmista, dice, no se dormirá, ¿qué dice? El que te guarda. Sin embargo, vemos a Jesús durmiendo en una barca. Cualquiera que podría decir, veo que están esos que siempre le buscan, ¿qué cosa? La quinta pata al gato para ir en contra de la palabra, en contra de la fe. Siempre están buscando, son unos amadores de YouTube. ¿Tienen un mambo en la cabeza o no? Hay tanto. Yo le hago una pregunta. ¿Todo lo que está en YouTube es verdadero? No. Hay uno que anda predicando que hay que matarse como se mató Judas para ir al cielo más rápido. Bueno, si usted le cree, hágalo. Al cielo no se va a ir. No todo lo que aparezca en internet o no. Yo le digo a los que son de repente, los que estudian, los que están en la medicina, todo lo que dicen, nos podemos, ¿cuántos nos automedicamos a veces? Digamos la verdad, varios. Y el doctor San Google no nos ayuda a veces, me duele acá y lo googleo. ¿Cuántos hacen lo mismo? Yo lo hago, confieso mi pecado. Por ahí, en vez de ir al médico, lo googleo. Entonces después el otro día, esta semana, me tocó hacerme varios estudios, ecografía. No estoy embarazado, tranquilo hermano. Para colmo, me tocó ir al lugar donde muchos sin duda lo conocen, por situaciones que tienen que ir por estudio, a Fuesmen. Me tocó ir a medicina nuclear y lo más lindo que me dice, usted siga la línea rosada, porque todo es por línea, no sé cuánto han ido. La azul es para un lado, la roja para otro. A mí me tocó la rosada. Bueno, cuando yo llegué hasta el lugar donde estaba la rosada, eran todos los asientos rosados, todas mujeres, y decía mamografía. Yo dije, se equivocaron conmigo. Bueno, el tema que estaba la ecografía, todo, había varios estudios ahí. Y yo le decía a la doctora, y bueno, y le daba gracias al Señor porque todo salió bien, pero digo, hasta ese momento uno se empieza a evaluar. Y yo miraba, si esto me pasó, ¿por qué? Yo lo googleaba, ¿vio? Hasta que me dijeron, dejá de googlear, me hicieron ¿cómo se llama? Un turno, andar al doctor y me quedé más tranquilo porque yo venía con la cabeza, si era una hernia, si era esto, si era lo otro, aquí, allá. Cuando llegué la doctora dice, no, está todo bien, dice, usted tiene para 900 años más, me dice. No, mintió, no dijo eso, pero... Pero, ¿quién no encuentra tranquilidad o no? Peor es como cuando le toca ¿cómo se llama? Como dice el famoso humorista Cacho Garay, cuando ve los estudios y dice, esto es un estudio vaca, ¿por qué? Cuando lo leo, dice, Pero digo, en el nombre del Señor, amén. Tenemos que empezar este año entendiendo, y me gustaría mucho como pastor, en este tiempo que Dios me permite en su gracia, en su soberanía divina, Él sabe por qué. Yo no quisiera a veces, porque preferiría tenerlo a papá. Pero bueno, hoy nos toca servir a Dios, trabajar. En estos años uno aprendió a servir a Dios, aprendió a amar a Dios, aprendió a ser leal a Dios, ser leal a mi líder. Yo era leal a mi padre como líder, siempre le fui leal. ¿Estaba de acuerdo en todo con él? No. Y más cuando me decía acá arriba, vamos a elegir de copastor a alguien, y no me preguntaba nada, me lo preguntaba acá arriba delante de todos los hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Qué te parece si elegimos a Mario Torres? Y estaba Mario Torres sentado y yo lo miraba. ¿Qué decís, hijo? ¿Se acuerdan? Me ponía, sí, papá. Porque Mario Torres me ponía cara así como diciendo, ni se te ocurra decir que no.
hacía cada cosa a mi padre, los que lo conocieron saben que él tenía estas cosas, ¿no? Pero doy gracias al Señor porque aprendí la lealtad con Él, aprendí la fidelidad, aprendí el amor al servicio a Dios, aprendí que cada día que me levanto, respiro por gracia y misericordia de Él. Aprendí que los que están a mi lado no condicionan mi fidelidad, los que están a mi lado no condicionan mi lealtad. Muchos dicen, no, lo que pasa que... No. Él me enseñó algo muy lindo, que cuando alguien es fiel, es leal, alguien puede y desea y determina serle fiel al Señor, serle leal al Señor. No hay nada a tu lado, sin importar cómo se muevan, vos sos fiel al Señor. Te va a tocar en tu vida que a veces en tu familia no te van a acompañar. Te va a tocar en tu vida que tu esposa, tu esposo no te va a acompañar. Te va a tocar que tus hijos a veces no te van a acompañar. Puede existir, eso sí, lo hemos vivido en la realidad. A veces cuántas personas vienen solitas a la casa del Señor. Pero vos determinaste ser fiel al Señor porque vos te enamoraste del Señor, le entregaste tu vida al Señor. Y el que está en la cruz del Calvario, el que pasó por la cruz del Calvario, no es la carita de ninguno de los seres que amamos incluso. El que pasó por esa cruz es el rostro precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso seguimos firmes, por eso seguimos adelante, porque Él se lo merece. Alguien que me diga amén en esta tarde, amén. Ahora, ¿cuánto dicen amén? Así que desafiémonos a este 2022 a que podamos encontrar y hallar en nuestra vida el propósito de Dios. Como dice la Biblia, que cuando habla de los miembros del cuerpo, ¿vio? Dice, no, este dedito, por más que sea chiquito, no hay que desmerecerlo. ¿Por qué? Porque es el que profundiza. ¿Sí o no? Entonces digo, la misma Biblia lo dice, que hay cosas que tenemos que nosotros valorarlas, amén, porque son parte del propósito de Dios. Y me gusta porque dice, para que se cumpla el propósito de Dios, el Salmo 138 dice, la misericordia debe estar, ¿qué? Para siempre. Si no tenemos la misericordia de Dios cada mañana, imposible cumplir con un propósito de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la misericordia? Usted se levantó esta mañana, yo me levanté esta mañana y estamos estrenando, ¿qué? Una nueva y real misericordia del Señor. Después, ¿qué más dice el versículo? No desampares, le pide el salmista, ¿qué cosa? La obra de tus manos. Qué bueno para aquellos que siguen insistiendo que venimos de la explosión, que venimos del mono. Tenía un profesor que decía, aquellos que creen que venimos del mono, muevan la cola. Pero venimos y somos hechuras, dice la Biblia, somos obras de las manos del Señor. Y el salmista le pide en esa misericordia, mire qué interesante, para poder cumplir el propósito que él le pide a Dios, no me desampare, porque no voy a poder alcanzar, no voy a poder llegar, no lo voy a poder lograr si me desamparas. Necesito la misericordia cada día y que no me desampares, que estés conmigo, que me ayudes, que me tengas paciencia. Señor, teneme paciencia. En algún momento vamos a lograrlo para la gloria y la honra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay un conflicto en el propósito de Dios, que a veces el propósito de Dios no se logra cumplir porque hay una lucha interna. Romanos capítulo 7, versículo 7, si me lo ponen en pantalla, leamos cómo el apóstol Pablo se sincera consigo mismo. Romanos 7, 7. Veo que el mismo apóstol Pablo dice, tengo una impotencia dentro mío de alcanzar ese propósito de Dios o de lograr ese propósito de Dios en mi vida, pero hay algo que me estorba. Yo quiero decirle algo que usted ya lo sabe, que siempre se le va a oponer al propósito de Dios. Decía, está lo tuyo, es tu carne. Mamá, ¿cuántos saben que la carne juega un factor importante? ¿Sí o no? Cuando Jesús vuelve de orar y ve a los discípulos durmiendo, ¿qué le dijo Jesús? Que tenían que orar porque el espíritu que estaba como dispuesto. ¿Cuánto le pasa? Tengo una gana de levantarme, pero mi carne no. ¿Cuánto les pasa eso? Qué lindo que hay algunas manos que son sinceras acá. ¿No le pasó? Que el espíritu dice, dale, levántate, buen día, vamos a correr, vamos a trotar, y el cuerpo dice, deja en broma.
Usted no sabe la cantidad de mañanas que yo me levanto, que mi espíritu dice, vamos a caminar 10 kilómetros, vamos a trotar 2 kilómetros, hoy no comemos pan, hoy no comemos fideo, y el espíritu me dice todo eso, y la carne me dice, deja de bromar, estamos año nuevo. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. Entonces estamos en una caja que es un conflicto, ¿no? Por algo Gálatas capítulo 5, a partir del 22 muestra los dos frutos de la carne y los frutos del espíritu. ¿Por qué? Porque entre ellos que combaten. ¿Cuántos tienen combate con la carne? Las tentaciones, ¿dónde se manifiestan? En la carne. Entonces es muy importante entender lo que está diciendo el salmista, porque para poder cumplir con el propósito de Dios debemos entender esto. Y dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Está diciendo, claro, la ley me dice que está mal esto. ¿Cuántos saben que pasar el semáforo rojo está mal? A ver, ¿cuántos saben? Ahora, esta está la parte. ¿Cuántos lo pasan en rojo? Gracias, hermana, por levantar la mano. Gracias. O sea, la ley no es mala. ¿Quién es malo? Nosotros somos malos. Qué mala esta ley. ¿Qué dice? No hay que robar. Cuando uno ve los 10 mandamientos, no hay nada malo ahí. No codiciarás la mujer de tu vecino. Qué mala ley, pastor. ¿Qué había tomado Dios ese día? No robarás. Qué mala ley, pastor. No. ¿Quiénes somos los malos? Entonces Pablo dice, no le echemos la culpa. Nada de lo que Dios ha creado, nada de lo que Dios ha dicho es malo. Todo por el contrario, lo que Dios ha dicho, ha hablado es bueno. Y dice, en ninguna manera, pero yo conocí el pecado sino por la ley, claro. Si no hay una ley, no puedo decirme si es pecado o no. Si nadie me hubiera dicho que el semáforo rojo está mal, yo lo pasaría. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no lo dijera, no codiciará. Seguimos. El 8, mire. Y qué interesante este conflicto. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Seguimos el 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Fíjese interesante. Volvamos atrás, yo vivía así. ¿Qué cosa? Quebrantando y pasando por alto todos los mandamientos. O sea, no me importaba un comino respetar los mandamientos. Sin embargo, ¿qué dice? El pecado vivía. ¿Por qué? Porque yo no respetaba la palabra. Entonces el pecado vivía, hacía lo suyo. Y pecaba. Y no me importaba. ¿Por qué? Porque yo no aplicaba, ¿qué cosa? Los mandamientos al pecado, diciendo, esto no. Ahora, qué interesante lo que está planteando el apóstol Pablo. Yo le hablo a todos los que quieren cumplir en el 2022 los propósitos de Dios. Yo soy uno que me sumerjo en esto. Pero fíjese, él dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro, ¿qué está diciendo? Es una lucha constante, permanente, interna. Pero me hace ver cosas, la ley o el mandamiento o la palabra del Señor, en que estoy errado. Aunque me cuesta, aunque me duela, pero la palabra siempre así. Después dice el 10, fíjese. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó también para muerte. Claro, ¿qué estaba diciendo? Si yo cumplía, en realidad lo que estaba haciendo es matando el pecado y permitiendo que el espíritu viva. Qué interesante lo que está diciendo Pablo, es un erudito. Por cierto, el 11 dice, y acá sigue, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Sigue diciendo el 12. Vamos. De manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Vio que está diciendo? La palabra de Dios es perfecta. 2 amén, escuché. La palabra de Dios es perfecta. Si está lo tuyo. ¿Estás leyendo? ¿Estás escuchando? ¿Qué dice el 13? Ahora, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, quiero llegar al versículo que quiero. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Qué terrible.
La carne es una vendida al pecado. Sigue diciendo, porque lo que hago, acá está, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué terrible, qué conflicto, ¿ah? Qué conflicto interno. Mire lo que está planteando el apóstol Pablo, por favor, por Dios. Mire, estos minutos me estoy tomando para que usted vea, Pablo está diciendo, el perseguido, después de ser un perseguidor, el decapitado por no renunciar a Cristo, el autor de 15 cartas, de las cuales 13 de ellas están en la Biblia, el que más le predicó a los gentiles, misionero, tocó 3 continentes, tipo, wow, sobresaliente, acá está mi cabeza, muero por Cristo. Y él que dice, pero a veces lucho dentro mío, porque hay cosas que no quisiera hacer, pero esta carne, pero este interior a veces me lleva a hacer cosas que no quiero. Qué fuerte, ¿ah? ¿Vio el currículum que le planteé? ¿Qué currículum, Pablo, no? ¿Ah? ¿Quién tiene ese currículum aquí para decir naciones, gentiles, decapitados? Bueno, ninguno está decapitado, acá estamos todos vivos, pero todo el historial del apóstol Pablo, todo el historial del apóstol Pablo, y de repente él dice, pero tengo luchas internas y aborrezco esto, dice, porque yo aborrezco fallarle a Dios. Yo le hago una pregunta, ¿cuánto aborrecen fallarle a Dios? De esto se trata el propósito. De esto se trata el propósito. Huye si no deseas ser tratado por Dios. Corre. Corre, cobarde, corre. Si no deseas ser tratado o procesado por Dios. Huye, corre. Vete a un lugar donde te puedan ofrecer que no debas morir. Porque este evangelio dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este no es el evangelio para cualquiera. Esa mentira que dicen afuera en el mundo, ahí están los locos, los cobardes. ¿Qué cobarde? Si acá el Señor nos pide morir todos los días. ¿Dónde cobardía? Si acá nos pide el Señor tomar la cruz todos los días. ¿Dónde cobardía? Si acá nos está diciendo el Señor que todos los días tenemos que renunciar para que Cristo viva en nosotros. Acá están sentados los más valientes de Mendoza, los valientes que todos los días van a la cruz del Calvario para decirle, Señor, que tú crees que yo mengüe. Están los valientes, lo que dice, Señor, me cuesta un montón, pero lo voy a seguir haciendo, voy a seguir pasando esa puerta, porque quiero que tú logres vivir en mí y lograr decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos son los que están así en esta tarde en el nombre del Señor? ¡Aleluya! ¿Dónde están esos? ¿Dónde están esos? Que la luchan, que la pelean, la pelean, la pelean. ¿Tienes conflictos en tu interior? ¿Tienes conflictos? Porque el apóstol Pablo dice, yo tengo conflictos en mi interior. Sí, Señor. Y a veces lo que no quiero ser hago. ¿Cuántas veces usted dice, no me voy a enojar, no me voy a enojar, y ¡ah! ¿Cuánto le pasa? No, voy a reaccionar bien ahora. Prometo que voy a reaccionar bien. Y después dejó la ensalada rusa. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Ah? Me gusta porque en el 2022 es más sincero. Ahora en el nombre del Señor. Creo que usted está sentado aquí por la misma razón por la cual yo vengo y sigo en todos los años al Señor. Porque nos sentimos como Pablo. Nos sentimos como Pablo. Aunque aborrecemos muchas cosas, a veces son las que más hacemos. Aunque muchas veces aborrecemos esas cosas que sabemos que no son así, pero tenemos esa lucha que dice el apóstol Pablo, que luchamos contra esa carne, luchamos contra eso, peleamos contra esas cosas y no queremos ofender a Dios. O dígame alguien aquí
puede levantar la mano y decirle, a mí me encanta ofender a Dios. ¿Hay alguien? No. Creo que nadie levantaría su mano y decir, ¿cómo disfruto ofender al Señor? ¿Cómo disfruto ofender a Cristo? ¿Hay alguien que tenga ese espíritu? No, creo que nadie de nosotros desea eso. Por el contrario, todos deseamos ¿qué cosa? Agradar al Señor, agradarlo a Cristo, agradarlo a Él. Creo que eso es lo más importante. Ahí está nuestro secreto. Pero Pablo dice, no me quiten el versículo por favor. Pablo dice, pero a veces, aunque aborrezco esto, eso hago. Hay una lucha, hay algo interno permanente. Es el versículo que sigue, el 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Diciendo, no se equivoca la palabra, me equivoco yo. No es la palabra la que se equivoca, soy yo el que me equivoco. Mire, yo a veces hay cosas, no voy a decir la palabra odiar porque no debería estar en nosotros, pero hay cosas que me molestan mucho, es cuando se usa la palabra de Dios para defenderse los errores. Nunca usé la palabra de Dios para defender sus errores. Que dijo Pablo, la palabra es santa, es buena y es perfecta. ¿Qué dijo Pablo? La palabra es santa, es buena, dice justa, pero es perfecta. La palabra de Dios no tiene falla, la palabra de Dios es buena. Ahora, pero también el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipenses capítulo 1:6, aparte de esta carta que es un conflicto interno que nos diría todo, y pastor, entonces ¿cuándo vamos a lograr cumplir con todo el propósito de Dios? ¿Cuándo vamos a poder alcanzar en este 2022 y cumplir con todo el propósito del Señor? Fíjese que dice aquí 1:6, estando persuadido de esto, léalo conmigo, a ver si puede ahí, que el que comenzó en vosotros, que dice, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es verdad. Hay una lucha, hay una batalla, hay un enemigo que te aparece en los desiertos como le apareció a Jesús. Hay un enemigo que va a intentar que nosotros no cumplamos con el propósito de Dios, porque cumplir con el propósito de Dios es tener la vida victoriosa en Cristo, es que logres y alcances el máximo de lo que Dios tiene para tu vida. Eso significa cumplir el propósito de Dios. Entonces el diablo va a tratar de por todos los medios intentar que no podamos cumplir con ese propósito establecido por Dios, que en algún momento nos sintamos como el apóstol Pablo, no porque no soy bueno, no porque no lo puedo alcanzar, no porque esa batalla, no porque yo fallo. Entonces, con todos estos argumentos y con todas estas cosas válidas que hay dentro de nosotros que nos cuestan tanto, decimos, bueno, ya está, más si me largo, sigo así, y si voy al infierno, voy al infierno. Como dijo alguien una vez cuando hablé con esta persona, me dijo, ¿sabe qué me respondió? Dice, más sí, si me condeno, me condeno, si me voy al infierno, me voy al infierno. No, ¿cómo va a responder así? ¿Tanto años en el Evangelio para responder de esa manera? No. ¿Qué aprendiste en el Evangelio? Aprendemos esto, lo que dice Pablo, a pesar de su lucha, a pesar de que aborrece algo y por ahí lo comete, él dice, pero estoy convencido, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? ¿Quién la comenzó? Cristo. ¿Quién la comenzó? Cristo. Que dice, Él la que la perfeccionará. Él perfeccionará esta obra. ¿Hasta qué? Hasta el día de Jesucristo. Y alguien que batalla, alguien que lucha, alguien que pasa por prueba, alguien que la pelea todos los días, cuando lee esto dice, amén, amén, amén. A pesar de todo, hay un Dios que nos ayuda en las batallas, hay un Dios que nos ayuda en los conflictos, hay un Dios que nos sostiene, hay un Dios que nos levanta, y es ese Dios que nos va a ayudar a que alcancemos la meta que Dios tiene para nosotros. Alguien que diga amén. Ese es nuestro Dios. Mire, yo le leo estos pasajes, no lo busque, estos pasajes se los leo para ir cerrando. Éxodo 9:16 dice, sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Job 42:2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas
y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Wow, Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Tremendo, hermano, anótelo. Job 42:2, mire. La versión que estoy leyendo, la Biblia ampliada, es: y ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Dice, ningún pensamiento se esconde de ti. No hay ningún propósito que Dios tenga que pueda ser estorbado. Qué increíble. Sigue diciendo, Proverbios 19:21, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Dios va a prevalecer. Wow. Planes, pero siempre será el propósito de Dios el que va a permanecer. Según de Timoteo 1:9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Mire, Pablo está diciendo algo increíble acá. Hay un propósito que es desde la eternidad. Y para cerrar, les quiero decir esto. ¿Qué significa la palabra propósito? Yo la veo, el propósito. ¿Qué es el propósito? Hay libros que hablan de los 5 propósitos, los pasos del propósito, una iglesia con propósito, todo, ojo, todos válidos, muy lindo, todo muy bueno. La pregunta es, ¿cuántos tienen claro cuál es el propósito de Dios para uno? Porque los libros parecieran tener claridad sobre lo que Él quiere. Pero ¿quién se preguntó en este 2020 y dijo, Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? Porque a lo mejor estamos caminando para el lado que no es. ¿Sabe después de 43 años en esta iglesia que Dios me diga a mí, o mis 48 años de evangélico, Dios me diga, ¿está equivocado? ¿Ah? ¿No es el propósito que estás haciendo? Nosotros en el Instituto Bíblico, un osado testigo de Jehová se le ocurrió entrar al seminario. Su fin era desafiar a los seminaristas que estábamos ahí en el aula para demostrar que era válida su secta, su doctrina con respecto a los testigos de Jehová. Y sintiéndose con toda la capacidad y sintiéndose en valentía, entró al Instituto Bíblico y buscó tener un debate en un Instituto Bíblico sobre lo que él estudiaba. Después de casi 4 horas de debate, ¿cómo terminó esto? Obviamente nuestro profesor, o que hoy día es director de ISUM, Jim Masurek, él tomó la palabra, él había leído los libros de los testigos de Jehová, tenía todo muy claro, todo preciso. Después de 4 horas él tomó el libro de testigos de Jehová y lo tiró al piso y llorando dijo, usted me acaba de mostrar que yo he perdido 18 años de mi vida. He perdido 18 años de mi vida. Qué tremendo, ¿eh? Qué dolor, qué tristeza. Qué tristeza 18 años de su vida perdido para poder tratar de difundir su secta, difundir su religión, tratar de ocultar la persona de Cristo para levantar la persona de su profeta, y se encuentra con una realidad que él 18 años ha invertido en algo que realmente no está apoyado bíblicamente. ¿Qué decir de aquel científico ganador de 5 Nobeles en el mundo, que él se convierte a Jesucristo, hace muchos libros, en 60 años, escuche, dedica 60 años de su vida para escribir libros en contra de la existencia de Dios? Durante 60 años, escuche esto, búsquelo, googléelo, 60 años de su vida dedicó para ir en contra de los evangélicos, en contra de los que creen en Cristo. 60 años, todos sus libros que escribió este científico hablan en relación a que Dios no existe, a que Dios no es real, que Dios no es verdadero. Y él escribe libros, todo en contra de la existencia de Dios. Y como científico y ganador de 5 Nobeles, un hombre respetado, un científico respetado, él todos sus libros, todas sus cátedras, todos sus debates, las enseñanzas con los alumnos, él le trata de meter de que Dios no existe, que Dios es algo ficticio, que es algo solamente místico, es algo filosófico, es una mitología más, pero que no es real.
¿Sabe qué escuchó? Yo hablé recién en Testigo de Jehová, 18 años. Este científico, 60 años de su vida tratando de desafiar y decir que Dios no existe. ¿Y sabe cómo se llama su libro, el último libro de él? Dios existe. Y en ese libro él dice, me cansé en 60 años de tratar de decirle a la gente y de escribir libros para poner que Dios no existe. Pero mientras más estudio, mientras más evalúo, mientras más leo, mientras más empiezo a inquirir o a mirar, me doy cuenta que es imposible negar la existencia de Dios. Por eso saco mi último libro, dice. Y el libro dice, Dios existe y aceptó a Cristo como su Salvador personal. 60 años tratando, ¡wow! Tremendo, léalo, búsquelo. Búsquelo, tremendo su testimonio. Eso sí, googleelo. El científico más reconocido del mundo acepta a Cristo como su Salvador personal. Hermano, usted no está perdiendo su tiempo aquí. Usted no va a salir después de un tiempo y va a tirar su Biblia y va a decir, los que llevan 40 años con nosotros, 30, 20, 2, 3 años, no sé cuánto, y va a tirar la Biblia y va a decir, tiempo perdido. No, usted no va a hacer eso. Yo se lo digo. En estas cosas pongo la mano al fuego. Por mi Cristo soy por el único que pongo la mano al fuego. No la pondría por nadie ni por mí mismo, pero por mi Cristo pongo la mano, porque hay hombres que pusieron la cabeza. Pablo fue decapitado. Juan el Bautista fue decapitado. Pedro fue crucificado al revés. Dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Así que pidió ser crucificado al revés. ¿Cuántos hombres? Isaías fue aserrado por la mitad. Hebreos capítulo 11 lo dice. Que agarraron a Isaías y lo aserraron, lo partieron en dos con una sierra. Por confesar a Dios. Y nosotros decimos que tenemos problemas, que tenemos lucha, que tenemos pruebas. Si hay algo que, mire, usted nunca va a pasar, que jamás va a pasar, es que usted se sienta decepcionado, defraudado por el Evangelio. Usted no va a ser como ese hombre de 18 años, testigo de Jehová, que en el aula tiró la Biblia y dijo llorando, he perdido 18 años de mi vida en los testigos de Jehová. Usted no va a ser como ese hombre que estuvo 60 años científico tratando de poner en contra de Dios a las personas y decir a último momento, Dios existe, no hay otra realidad, Él es verdadero. Usted dele gracias a Dios, que no es científico, no sé por cuántos lugares pasó, pero usted no va a tirar la Biblia en esta noche y va a decir, me he decepcionado con Cristo, Cristo no es real. Usted cada día lo ama más, lo abraza más al Señor, porque sabe que no hay nadie como Cristo, no hay nadie como mi Cristo. Amo a Cristo. ¿Dónde están los que aman a Cristo? Oh, amo a Cristo. Mientras más lo conozco, más lo amo al Señor. ¿Cuánto aman a este Dios maravilloso? ¿Sabe? Cuando termine su día, cuando llegue el día que tenga que partir a la presencia del Señor, cuando llegue ese día que yo tenga que partir a la presencia de Dios, que alguien cante la hermosa canción, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Que esa sea la canción. La palabra propósito para terminar, mire, me encanta. Significa cumplir, favorecer, recompensa. Y mire, esto me encantó. La palabra, la traducción aquí, que le acabo de leer en el hebreo, en Salmo, significa aquel resultado, aquella labor que se concluye de manera perfecta. ¡Wow! ¿Qué está diciendo el salmista entonces en el 138? Dios. Pablo dice en Filipenses 1:6, ¿se acuerda? Que el que en nosotros produjo la obra que será fiel en terminarla. ¿Qué dijo Jesús cuando gritó en la cruz del Calvario? ¡Consumado es! Y esta palabra del Salmo 138 en el hebreo significa terminado, cumplido, perfecto. ¿Qué está diciendo el salmista? Que llegue ese día, Señor, cuando diga, oh,
Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré. Eso quiere decir, propósito significa que acabar la carrera. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4? Que dice, he acabado ¿qué? La carrera. He peleado, la buena batalla. He guardado la fe y he acabado la carrera. Eso significa la palabra propósito. Propósito es que alguien logre llegar hasta el último día en la tierra diciendo, fiel a ti, Señor, fiel a ti, Señor, con problemas, con lucha, con circunstancias, pero fiel a tu presencia. No ha sido fácil, como esa lucha del apóstol Pablo en la carta a los romanos, luchando con mi carne, luchando con mi interior, luchando con mi mente, pero cumpliendo el propósito. ¿Y qué es el propósito? Llegar hasta el fin, llegar hasta el fin, a estar con Él, y decirle, Señor, no ha sido fácil, no ha sido fácil, no ha sido fácil la lucha, la carrera, pero aquí estamos, Señor, aquí estamos, Señor. Aleluya. El Espíritu Santo está en esta noche. El Espíritu Santo está en esta noche alentando aquello, alentando y animando aquello que vienen años y años peleando la batalla, vienen años y años orando, y Dios te dice, estás en el propósito, estás en el propósito. Sigue, 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 acaba, termina, hasta el último día no abandones, hasta el último día no pare. Sigue, sigue, porque te espera la corona. Aleluya. Qué presencia de Dios que hay en esta noche. Alguien que lo alabe a mi Cristo. Alabe, alabe, alabe a Cristo. Oh, Cristo, Cristo, Cristo. Cristo maravilloso. Hermoso Señor. Uno se pregunta, pastor, ¿cómo hago para llegar a ese propósito? La primera palabra que Dios me dio en el 2022 fue esta. Arrodillado en mi cama, el Señor me dijo estas palabras, pasados los pocos minutos del 2022. Voy a cumplir mi propósito. Y se me quedó. Y quiero decirle algo, no hay nada que me detenga mientras Él esté. Le creo a su palabra. Y empecé a estudiar y ver la palabra propósito, los versículos. Y veo a Dios diciéndote, ¿cuál es el propósito? Que termines la carrera. Que termines, que no te quedes a mitad de camino. Deja de entretenerte. Deja de mirar para el costado. Mira tu meta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si este servidor te puede ayudar a cumplir ese propósito, gloria a Dios. Pero miremos hacia adelante. Despojémonos, dice Hebreo, de todo ¿qué? Peso del pecado que nos asedia y corramos por delante la carrera que viene. Propósito, esa palabra ahí, el salmista en el 138 significa terminado, pieza completa, acabado, consumado, como diciendo Jesús, terminé, cumplí el propósito. ¿Cuál era? Consumado es. ¿Cuál era? Salvarlos a ellos. Jesús cumplió su propósito. Dice Hebreos, y por cuanto fue obediente, y obediente hasta muerte de cruz. O sea, Jesús mismo tuvo que aprender la obediencia. Ya a los 12 años Jesús tenía la capacidad de enfrentar a los doctores la ley, ¿se acuerda? Se había perdido Jesús, lo andaban buscando, ¿y con quién estaba hablando? Con los doctores de la ley, con todo respeto, pero el tipo a los 12 años la tenía clara. Un niño hablando con los doctores de la ley. ¡Qué claridad! Sin embargo, que dice la Biblia, María y José, vamos, y no apareció después hasta los 30 años. Se sujetó, esperó su momento. ¿Sabe cómo yo me desespero a veces porque Dios haga cosas antes de tiempo? Pero me doy cuenta que a veces me quiero escapar del proceso.
quiero huir de proceso. ¿Vio como dijo el apóstol Pablo? Romanos capítulo 7, odio el proceso, aborrezco porque duele. Pero es el túnel que Dios quiere que pase, no es la cueva, es el túnel que Dios quiere que pase. Porque sin duda, pasado eso, hay algo de Dios más allá. Y hermano, le confieso ante la presencia del Señor que está, que nos cubre en esta hora, bajo el temor y la reverencia que se merece Él. Cuando Dios habló con estos minutos del 22 recién empezado, vas a llamarle el año del propósito. Porque hay cosas que voy a terminar de cumplir. Hay cosas que voy a terminar de hacer. Hay oraciones que se van a cumplir en este 2022. Consumado es, he terminado la obra. Propósito, búsquelo si quiere, estúdielo. Significa en el hebreo término, cumplimiento. ¿Y qué dice el salmista? Cumple tu propósito. ¿Qué quiere decir? Termina, Dios. Termina conmigo la obra. No la dejes a la mitad. No desampares, ¿vio? La obra de tus manos, el Salmo 103, qué bonito. No desampares la obra de tu mano. No me dejes a la mitad. ¿Cuántos han hecho algo a la mitad? Empezó a pintar la casa y la dejó a la mitad. Empezó a hacer un arreglo, lo dejó a la mitad. Yo tengo de esas, tengo muchas, hermano. Empezó a estudiar, lo dejó a la mitad. Empezó a adelgazar, lo dejó a la mitad. Eso ya está obvio. Pero ¿cuántos somos que a veces dejamos las cosas a la mitad? Yo soy uno de esos, me cuesta. Y el salmista está diciendo, cumple tu propósito, no desampares la obra de tu mano, no quiero quedar a la mitad. No me quiero quedar a la mitad, quiero que termines en mí lo que tú tienes planeado. Quiero que termines en mí lo que tú tienes pensado. ¿Vio cómo decía el proverbio? De eso, de ante la eternidad, lo que pensaste de mí, Señor, terminalo, Señor. Por favor, terminalo, Señor. Yo soy como el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7. Me opongo a veces. Lucho con mi carne. Lucho. ¿Quién no lucha con su carne? Lucho. Batallo. Pero también creo lo que le dijo a la iglesia de Filipo. ¿Cuál fue? Estoy persuadido, estoy convencido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Diga conmigo, la perfeccionará. Dígalo. Decía, está al lado tuyo, tranquilo, tranquila. Él te va a perfeccionar. Él te va a perfeccionar. Vaya que Dios le ha tocado una pieza difícil conmigo. ¿Sabe qué le decía el Señor cuando venía ahora para acá al culto? Señor, ¿qué tipo difícil te ha tocado? ¿Ah? Quisiera ser más dócil. Quisiera ser más sensible a su presencia. Pero reconozco que soy un tipo difícil. Y me cuesta muchas cosas, batallo en mi interior. Pero cuando leo esto me alienta, me anima. Me anima mi corazón. Y Dios me está diciendo, Dios me está alentando, pidiendo las palabras del salmista, cumplí tu propósito, no el mío, tu propósito. Una vez recuerdo una oración, hasta mi oración he tenido que cambiar. Recuerdo una oración que yo hacía en el seminario, Señor, quiero ser un hombre que llena estadios, levántame, hazme un hombre grande. ¿Y sabe qué me dijo mi profesor? Muy linda la oración, pero si tú eres grande, ¿dónde queda Dios? Decídete si es grande Dios o vos grande. Y yo me fui medio, yo, Morales que soy, y cuando llegué a la habitación yo no la entendí. Cuando me arrodilló el Espíritu Santo me dice, Juan dijo es necesario que yo mengue y vos estás diciendo que eres el grande. De ahí entendí. El único que se lleva la gloria es el Señor. Ahora, yo hago esta oración en el 2022, si alguno lo quiere hacer conmigo y quiere tomar un pacto con Dios en esta noche, no lo hagas porque yo te lo digo. Hazlo porque sientes lo que yo sentí al recibir esta palabra, si tú la recibiste de la misma manera. Que no queremos estorbar el propósito de Dios, queremos dejarlo. Cumplilo, Señor, en mí. Termina la obra. No dejes la pieza a la mitad. Eres el mejor alfarero. Eres el mejor carpintero. Eres el mejor creador. Nadie crea lo que tú puedes crear. Y en el 2022 yo me pongo delante del Señor para que Él termine la obra.
quiero que la termine. Quiero que mañana, si todavía estoy en esta tierra, que por lo menos alguien hable como hablan de papá. Un hombre que lo dio todo hasta el último día. Esos de verdad están enamorados de Jesús. Esos de verdad están enamorados de Jesús. Hay gente enamorada de Jesús. Esos son enamorados de Jesús. Esos son enamorados de Jesús. Perdonen, hermano, es imposible no emocionarse. Ustedes lo que conocen saben que es así. Parado el otro día en el refugio, eran las 10 de la noche, y pensar que acá fue su último día. Me podría enojar con la iglesia, porque él quería algo para los hermanos. Quería algo para ustedes, para mí. Y pasaba 15 horas de su día en ese lugar porque quería algo para la iglesia. Y parado a las 10 de la noche, después casi que estuvimos de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, pensaba, Señor, estaba empecinado con esto. Un lugar para los hermanos, un lugar para los niños, un lugar para los jóvenes. Y acá empezó todo su proceso de partir a la presencia de Dios. Su primer infarto fue ahí. Se fue su último día, la noche al hospital y a la madrugada a partir con el Señor. Podría estar enojado, pero no estoy enojado. Todo lo contrario. Quiero que Él cumpla su propósito. Yo no sé usted, pero yo quiero que Él cumpla su propósito. No se trata de años, se trata de propósito. Que Él no pare, que Él termine la obra. Si alguien quiere orar conmigo en esta hora. Y yo le decía al Señor, ¿qué hago? Decirle que pasen, que yo los voy a ver. Aquellos que quieren venir al altar, decirle, Señor, no pares conmigo. Te soy duro, quizás menos duro que el pastor. Quizás no soy tan duro como el pastor que le cuesta. Pero quiero en este 2022 que no saque tus manos de mí. Te quiero pedir, Señor, que termines la obra. Y hagamos la oración que hizo el salmista. ¿Qué les parece? Hagamos la misma oración, ni más ni menos. Esa oración que hizo el salmista, sí. Ocupemos e imitemos la oración que hizo el salmista. Y digámosles que Él cumpla su propósito. Sea tu propósito, Señor. Tengo sueños, tengo metas, tengo proyectos. Pero nada de eso quiero lo tuyo. No son malos los sueños. No son malos los proyectos. No son malos. Pero cumple tu propósito, Señor. Alfarero termina la obra. Alfarero termina la pieza, alfarero. Carpintero termina la obra. Quiero leer el Salmo 138, que usted ahí con ese respeto que tiene hacia la casa del Señor. Quiero que escuche con atención la oración de este salmista. Jehová cumplirá su propósito en mí. Diga conmigo, iglesia, Padre amado, te pido en esta hora que cumplas tu propósito en mi vida. A veces, Señor, soy como el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Tengo mucha lucha interna con mi mente, con mi corazón y sobre todo con mi carne. Peleo y peleo. Pero yo quiero, Dios,
que cumplas tu propósito, que termines tu obra. El salmista dijo, tu misericordia, oh Dios, me acompañe siempre. Voy a poder lograrlo si tu misericordia me acompaña todos los días. Voy a cumplir ese propósito si tu misericordia me acompaña todos los días. También dijo el salmista, no desampares la obra de tus manos. Quiero pedirte, Señor, que no desampares mi vida. Tenme paciencia. Ayúdame, Señor, pero no me desampares. No quites tu mano. Lo voy a lograr, Señor. Voy a lograrlo, Señor. Ayúdame. Tómame de la mano, pero voy a lograrlo. Cumplir con tu propósito, que es lo que más anhelo, lo que más deseo. Es decir, al término de mis días, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Señor, así quiero terminar mi vida sobre esta tierra. Saber que pude cumplir con tu propósito. Sé fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esa es mi oración. La misma que hizo el salmista. Es mi oración. Cumplir tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dale la gloria al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Mi vida. Mi vida. Dale la gloria. Tómame. Tómame. Moldéame. Úsame. Lléname. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, Señor. Guíame, condúceme, camina a mi lado. Mi vida yo te doy, oh alfarero. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.